Del ingeniero Julio Cáceres, representante del Parlamento Indígena. Donde usted guste, ingeniero, ya sea en Quismón. Celular en silencio. Buenos días a todos. Saludo a los compañeros del presidio y a todos los que el día de hoy nos acompañan en este salón, en especial a los integrantes del Parlamento Nacional Indígena que se encuentra aquí presente, también la presidenta de este parlamento. Y quiero dar las gracias al diputado Héctor Díaz Polanco, al hermano Nezahualcóyotl Ceja y al licenciado José Franco Armenta por este espacio que nos brinda. Voy a ser breve. Quiero plantear dos temas que van de la mano. El primero de ellos es en referencia a lo que es la reforma a la ley indígena. El segundo es la constitución del Parlamento Nacional Indígena como un instrumento que represente a todas las comunidades residentes del país representadas aquí en la Ciudad de México. Estos dos temas consideré que son importantes por los tiempos que estamos viviendo. Quiero comenzar precisamente el por qué la importancia de impulsar la reforma a la ley indígena. Como todos saben, en diferentes estados del país, los hermanos indígenas han sufrido intervenciones en sus territorios y pérdida de ellos mismos. Por lo tanto, quiero comentar de manera muy específica el punto del estado de San Luis Potosí. En el estado de San Luis Potosí, cada año se lleva a cabo una peregrinación de los hermanos huirráriques. En el 2011, un decreto emitido por el presidente Felipe Calderón a favor de los extranjeros, en este caso de las mineras canadienses, pasó a afectar a más de 5 municipios de la zona norte del estado, donde se pretendía explotar los cerros a través de dinamitarlos y con esto borrar del mapa los lugares de ceremonia, sitios sagrados de los hermanos huirráriques. Esto llevó a un movimiento donde se unieron artistas, intelectuales y los medios de comunicación. Fue tan grande el movimiento que se logró momentáneamente detener esa acción. Esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde, como todos ya sabemos, la Suprema Corte nunca ha fallado a favor del pueblo y falló a favor de los extranjeros, en este caso de las mineras canadienses. Los hermanos huirrárica continuaron en su lucha, la cual llevó a que hace un par de semanas el presidente de la República emitió otro decreto con la finalidad de poder preservar las zonas de ceremonia, las zonas sagradas, no solamente en San Luis Potosí, en diferentes territorios del país. Pero nuevamente hubo una afectación muy grande donde se escucharon a dos actores. Uno de ellos fueron los empresarios canadienses y la otra parte fueron los hermanos huirrárica. Pero se dejó de lado y sin voz
a lo que yo considero una de las partes más importantes, que son los pueblos originarios de San Luis Potosí, que son los dueños de la tierra, en este caso los campesinos. Cabe mencionar que los hermanos Wurárika van al estado de San Luis Potosí en peregrinación. Ellos vienen siendo originarios de Nayarit, de Durango, de Jalisco, y al lugar donde van y que han sido afectados es el territorio de los compañeros de los pueblos originarios de San Luis Potosí. Entonces, 2 veces fueron afectados. Primera vez por el decreto de Felipe Calderón y ahora por este decreto del presidente. Seguramente no le informaron bien el alcance que tenía este decreto, de qué manera se estaban afectando a estas comunidades del desierto, donde una vez que se aplique el decreto, nadie puede tocar un pasto, una hierbita, porque va a quedar como una zona protegida. Están sentenciados a que esas comunidades perezcan, porque no hay fuentes de empleo, no hay industria, no hay talleres. La única forma de sobrevivir de ellos es a través del pastoreo de cabras para ordeñarlas y producir los quesos. De eso viven esas comunidades. Y al no poder pastorear sus animales, no poder sembrar para sacar los forrajes de estos mismos, están sentenciados a perecer de hambre, o simplemente lo que está sucediendo ahorita en el país con la migración de los hermanos sudamericanos que van a Estados Unidos, obligarlos a que salgan del país, a ser migrantes, convertirlos en esa figura, cuando ellos pues, también son pueblos originarios de generaciones. Ese es el primer tema por el cual desde aquí, de este Salón Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México, yo hago un llamado al Congreso Federal, integrado por la Cámara de Diputados y los senadores, para que se lleve a cabo la reforma a la ley indígena, para que nunca más en este país sean afectados en sus territorios los hermanos indígenas sin que hayan sido escuchados y consultados. Muchas gracias. Ese sería el primer tema. El segundo tema es referente a un instrumento que requerimos para poder aterrizar diferentes necesidades de la población, tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional. Este instrumento se ha venido trabajando ya desde hace varios años. Han participado diferentes agrupaciones, organizaciones, representantes de las diferentes etnias del país que radican aquí en la Ciudad de México. Este instrumento, con el consenso de la mayoría, se logró hacer un resolutivo de la suma de los diferentes foros que se habían llevado, llamados perspectivas indígenas. ¿Por qué buscamos tener un instrumento de representación? Simplemente porque vemos que los que se dicen representantes de las comunidades son personas que están ahí de manera pues simplemente usurpando un espacio donde ellos no nos representan, a tal grado que incluso algunas personas se disfrazan para poder obtener candidaturas por la vía política y ser candidatos de diferentes partidos. Tenemos los casos emblemáticos de
los espacios asignados a las minorías, donde personas se disfrazan de muches para poder obtener una candidatura. Y así como ellos, hay muchos otros que están ocupando espacios que le corresponden ocupar a legítimos representantes de las comunidades y simplemente les son arrebatados esos espacios por personas simuladoras. Entonces, sí requerimos de un instrumento que nos represente, donde estén integrados todos las comunidades, y para ello se hicieron estos trabajos que fueron los foros. Ya el presidente de la República tiene este documento en sus manos. Me voy a permitir leerles un fragmento para que vean el alcance y el porqué de un instrumento que nosotros consideramos más importante, que va más allá de lo que muchos buscan, que es el Consejo Consultivo, que ya tuvimos uno en la Ciudad de México, pero fue borrado de un plumazo, y por lo tanto ya no hay representación en ese aspecto. Parlamento Indígena de la Ciudad de México, Congreso de la Ciudad de México. Ciudad de México, a 10 de septiembre del 2018. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Por medio del presente le comparto los resolutivos emanados de los recuerdos a los que llegamos los pueblos y las comunidades indígenas de la Ciudad de México y del país, vertidos en el quinto foro permanente de perspectivas indígenas frente a la cuarta transformación, realizado el 27 de agosto del 2018 y publicado y difundido en diversos medios masivos de comunicación nacional, cuyas notas anexo al presente documento. No omito comentarles que el documento también está acompañado de las cartas de cada organización civil indígena que acompañó al foro del 2013 y su configuración desde hace más de 10 años. Redacto y firmo personalizo para que reafirmar ante usted su entera y decisiva participación en los trabajos legislativos para la redacción de las leyes secundarias en materia indígena, así como en el diseño, implementación, evaluación de las políticas públicas en la materia. Finalmente, me permito señalarle que dichos resolutivos que usted ha recibido son el mismo un imperativo de su gobierno y en el gobierno de la Ciudad de México. Habrá de cumplirse conforme al derecho internacional y a la normatividad vigente para crear el Parlamento Indígena de la Ciudad de México, constituido por y para los indígenas. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Contenido y introducción. Resolutivos del Foro Permanente Perspectivas Indígenas para crear el Parlamento Indígena de la Ciudad de México, y a este documento le anexamos 3 anexos. El primer anexo está integrado por las cartas de las asociaciones y organizaciones civiles indígenas que acompañan a este documento. El segundo anexo son las firmas de las organizaciones civiles que también acompañan este documento. Y el tercer anexo son las notas de los periodistas de los medios de comunicación nacionales que cubrieron las actividades de este foro y sus resolutivos. En congruencia con el principio de probidad que exige la integridad de la honradez, el actuar, así como una virtud y un valor ético que deberían practicarse entre las personas para evitar los actos corruptos, en estricto apego al principio de proporcionalidad en el que se sostiene que el Estado de Derecho como el Estado constitucional, el deber del poder político de someterse a la ley y a la Constitución, aun cuando para los primeros es irrelevante el contenido de la ley, pero para el segundo es relevante que la ordenanza jurídica contenga un contenido estrictamente apegado, fundamentado y a la dignidad de los derechos humanos
y plurales. Estos 4 principios, entre otros, han sido la base fundamental que desde hace más de 10 años han servido para la configuración del actual Foro Permanente de Perspectivas Indígenas, que hoy comparte ante ustedes los presentes resolutivos del Foro Permanente de Perspectivas Indígenas para crear el Parlamento de la Ciudad de México. Los trabajos del foro durante todo este tiempo se convirtieron en el referente para documentar y analizar la condición en la que se encuentra el proceso y el acceso, goce o violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México y del país. Análisis que ha servido de apoyo para la realización de las tareas y la toma de decisiones en el ámbito legislativo, en el ámbito constitucional, del gobierno para diseñar e implementar las políticas públicas en la materia. La multidisciplinaridad educativa, empírica y diversas ideologías de pensamiento convergen en un solo sentido entre las personas que forman y comparten este foro, quienes comparten la misma visión en torno a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México y del país. En segundo sentido, el Foro Permanente de Perspectivas Indígenas es en sí mismo el depositario documental y oral actual más importante de la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, además de ser instrumento preponderante al discutir y proponer reformas constitucionales y jurídicas, así como para vigilar, evaluar las condiciones institucionales del gobierno y las políticas públicas en general. Tales razonamientos fundamentales impulsan hoy la conjugancia entre la experiencia representativa del foro en materia indígena con los 3 niveles de gobierno de la Ciudad de México y del país: cooperación, elaboración y corresponsabilidad del gobierno en el país y la ciudad que se requiere, para volverlo esto una realidad concreta y hacer trascender la llamada cuarta transformación. Es por eso que los presentes resolutivos proponen la creación del primer Parlamento indígena, el primer órgano legislativo que reconoce facultad y presupuesto a los 3 poderes de gobierno para tomar el lugar de la Comisión de Asuntos Indígenas, para tomar el lugar del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México y para tomar el lugar del Consejo Consultivo, que hace un momento comenté que lo desaparecieron de un plumazo. Dicho órgano deberá estar constituido por indígenas para que legislen a favor de los derechos de las mujeres y hombres que forman los pueblos y comunidades indígenas de México. Bien, pues este instrumento al cual estamos haciendo mención ya es un documento que fue recibido por la Presidencia de la República, que está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que consideramos que no va a haber otro mejor momento para poder poner esta discusión en la mesa, porque vemos que en este gobierno se han hecho varias cosas atendiendo los temas indígenas, cosa que en otros sexenios era pues difícil incluso hasta de soñar que sucediera. Con ese instrumento consideramos que tiene cabida, incluso sería un facilitador para que los 10 puntos o 18 puntos que comenta el maestro Nieva sería más fácil de integrar, precisamente porque requerimos de un instrumento para dar facilidad a todas estas propuestas que se han vertido el día de hoy. Con esto concluyo haciendo una invitación a sumarse las organizaciones a la firma y respaldo de estos resolutivos, que aunque bien ya fueron recibidos en la presidencia, podemos seguir aportando las consideraciones de todos los representantes de las organizaciones que quieran sumarse a este esfuerzo. Muchas gracias.